Encima, la que más ruedas de prensa da, la que se olvida, siempre igual. Bueno, esaten genuen errenteriak berriz gozatu izango duela boxeo honenaz, Sebastián Látigo Pérezekin, txapeldu, gure Gipuzkoako txapelduna, datorren urriak 3 izango da, 5 aurrera Galtzarabordako polikiroldegian. Bueno, les daba la bienvenida en primer lugar y especialmente a Sebastián Látigo, nuestro boxeador campeón, que esperamos que repita ser campeón dentro de los próximos días, a Sebastián Pérez, su entrenador, y especialmente a Maite García, concejal del Ayuntamiento de Rentería, concejal de Deportes. Os decía que nos juntamos todos aquí para daros a conocer los detalles de la velada que se celebrará el próximo 3 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo de Galtzaraborda, en Errentería, la ciudad natal de residencia y de donde desarrolla Látigo su actividad deportiva y de donde entrena para conquistar cada batalla o cada combate en los rines, en el ring de todo el mundo. Y especialmente poner en valor que el boxeo, siendo uno de los deportes pues no tan practicados como otras modalidades o disciplinas deportivas que estamos más acostumbrados a ver, seguir y practicar, es uno de esos deportes que enriquece el sistema deportivo guipuzcoano. Tenemos un sistema muy nutrido, muy variado, y esa variedad es lo que contribuye a que toda persona, independientemente de su físico, cultura, capacidad, talento, pueda encontrar en el sistema deportivo un hueco y un espacio. Y agradecerle también que se ha acercado a Manolo, el presidente de la Federación de Boxeo, que ha sido una de las personas que al menos a mí más me ha acercado al boxeo e incluso me ha enseñado o ha contribuido a que me llegue a gustar, que a priori puede parecer un deporte pues rudo o pues difícil de ver, pero gracias a Látigo y a la otra gran campeona que tenemos en Guipúzcoa, Isa Rodríguez, acercarnos al boxeo desde la Dirección de Deportes ha sido factible. Incluso hemos entendido los grandes valores que hay también en la práctica deportiva de esta disciplina. Sin más, voy a darle la palabra a Maite y después entrenador y deportista nos contarán un poco los detalles de la próxima velada para que el público en general se pueda animar y podamos acompañar a Látigo en la conquista de este nuevo combate. Maite, zure da hitza. Vale, eskerrik asko denoi etortzeagatik, eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik honea hemen egoteko. Muchos datos de los que ha reflejado Goizane son por los que nosotros luchamos y por los que vemos que Látigo lucha. Agradecer el que desde el Ayuntamiento de Rentería y desde la ciudadanía de Rentería el que hayáis organizado esta velada, que sabemos que ha sido muy complicada. Deciros que sabéis que siempre vais a tener nuestro apoyo y aparte de lo que ha dicho Goizane, sí me gustaría matizar que nosotros vemos como muy positivo también la implicación que tenéis con la mujer y el deporte. Que es verdad que el gimnasio del Látigo es un gimnasio inclusivo y feminista y eso es de agradecer y por eso pues os damos las gracias. Esperamos disfrutar mucho este fin de semana con vuestro combate, con vuestros combates, con vuestra velada y por nuestra parte animar a todo el mundo a que participe, que vaya a verlo, que disfrutará una barbaridad. Y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis día a día y sabes que eres uno de los deportistas de élite, que así lo sentimos los errenteriarras. Mila esker. Por parte del Team Látigo Boxing Club, agradecer a la Diputación
el empujón y el capote que nos presta siempre, también al ayuntamiento. Sin estas ayudas esto sería prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, estamos muy agradecidos por esa ayuda. Esperamos hacer, como siempre, intentamos hacer unos eventos de nivel y estas ayudas son muy importantes. Entonces esperamos que esta velada otra vez sea un éxito para que en próximas ocasiones, y mirando por la carrera tan dura y difícil que está teniendo el Látigo, pues pueda ser posible volver a organizar cosas, porque es la única manera de mantener el boxeo vivo. Entonces, dicho esto, pues bueno, comentar que efectivamente el domingo 3 de octubre estaremos en el Polideportivo de Rentería. Tendremos, como bien habéis dicho las dos, tanto Goizane como Maite, ha sido una velada que en un principio se había organizado de una manera y ha sido totalmente accidentada. Hemos tenido unos problemas gravísimos, pues porque en un principio se iba a organizar una velada Guipúzcoa-Reino Unido, y nuestra sorpresa fue que, bueno, Reino Unido, por motivos ajenos a nosotros, decidió no venir. Entonces, prácticamente se han tenido que cerrar los combates de una forma meteórica. Hemos conseguido cerrarlos. Los rivales del Látigo, dada la calidad y el nivel que tiene el Látigo, ha sido difícil también encontrarlos. Se nos han caído hasta 5 rivales y finalmente, pues bueno, hemos tenido que optar por un rival que sabemos que va a venir a darlo todo, un rival dificilísimo, Anuar Salas, un peso gallo que ya ha peleado con boxeadores del calibre de Juan Francisco el Gallo Estrada, actualmente campeón WBA y WBC del mundo. Y bueno, en el terreno profesional, pues bueno, sabéis que Látigo va a tener este combate, que es un combate que le va a exigir el 100%, tanto a él como al equipo. Y luego, pues la satisfacción también que en el terreno amateur, pues tenemos debutantes de nuestro propio club. Prácticamente la totalidad de los boxeadores son del Team Látigo Boxing, unos avanzados, otros menos avanzados. Vamos a tener la ocasión de ver a un chaval de 17 años, aspirante a título nacional, Joan Escorpión Jiménez, un chico que boxea realmente bien. Vamos a tener debutantes, como digo, pero con un nivel, creo que más que razonable para afrontar esta velada y estos sus propios combates. Y bueno, luego vamos a tener un combate femenino a cargo de la boxeadora vizcaína del equipo Basakik, Usuri Arévalo, en el peso pluma. Se va a enfrentar a la campeona de España del gimnasio Daniel Rasilla de Maliaño, en Cantabria, Sara Romaña. En lo que concierne más a la velada, pues bueno, tengo una gran ilusión en poder tener con nosotros una exhibición de un deporte que, bueno, es como el nuestro, minoritario, pero no por eso deja de ser muy importante, y tiene participantes guipuzcoanos en un nivel más que óptimo, y va a ser una exhibición combate de esgrima adaptada, realizado por Manuel Quesada y Alex Prior, que son ambos del equipo Fortuna. Ambos son medallistas nacionales y los dos han competido en la Copa del Mundo. Para mí es un honor y un orgullo el poder contar con ellos y que se hayan ofrecido también ellos, ¿no?, a participar en la velada y dar un poquito este deporte también, pues a conocer, y que la gente lo tenga un poquito, pues bueno, presente, y sobre todo que lo vea, ¿no?, que es importante darle luz a estos deportes. Espero y deseo que todo salga bien. Hemos pasado unos días bastante críticos, pero ahora toca, con todo cerrado,
esperar a que llegue el domingo, disfrutar de la velada y sobre todo pues bueno, que disfrutéis vosotros y todo el que se acerque al polideportivo. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento sincero a Goizane, al diputado Arkaitz Millán, que también se acercó a nuestro gimnasio a hacernos una visita que la verdad también nos gustó muchísimo, y como no, a Maite García, que siempre está pegándonos un empujoncillo siempre que lo necesitamos, siempre está ahí al pie del cañón, tanto Diputación como el Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, por mi parte lo mismo, agradecer todo el apoyo, que al final es muy importante, porque bueno, pues sin esa ayuda pues no podría boxear en casa, ¿no? Que para mí es súper importante, porque bueno, al final no hay nada como seguir haciendo la carrera, ¿no? Y seguir escribiendo nuestra historia al lado de nuestra gente. Entonces, bueno, sabemos que es algo complicado, ¿no? Porque al final el boxeo en Guipúzcoa es un deporte minoritario. Entonces, bueno, con trabajo, con esfuerzo, siempre le hemos dicho que vamos a poner o intentar poner el boxeo guipuzcoano donde se merece. Al final está claro que con estas ayudas pues podemos hacer estos eventos y darle muchísimo más visibilidad. Y bueno, al final el boxeo es complicado. Sabemos que nos va a tocar salir a pelear fuera, estamos dispuestos a ir a boxear donde sea, con quien sea, pero al final no hay nada como boxear en casa, ¿no? Y tener el respaldo de tu gente, que al final es lo que hace la afición y lo que a uno mismo le motiva a seguir trabajando y seguir consiguiendo títulos. Este domingo tenemos enfrente a un rival duro, lo hemos estudiado, sabemos que vamos a tener un combate el cual nos va a hacer crecer tanto como persona como deportista. Estamos muy preparados, muy mentalizados y sobre todo tenemos muchísimas ganas de ya pues por fin estar con nuestra gente. También el tema de la pandemia se ve que está bajando, vamos a poder boxear con público, que al final el tema de no boxear con gente es bastante, ¿no? Supongo que en todos los deportes, ¿no? En todas las modalidades es bastante complicado. Entonces, bueno, ese pequeño empujón también lo vamos a tener, y con muchísimas ganas de seguir afrontando retos y sobre todo de seguir avanzando. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestro esfuerzo también, y nada, deciros que seguimos trabajando, seguimos con humildad, seguimos con constancia y seguimos escribiendo y marcando nuestra humilde historia. Muchísimas gracias. Gracias, Sebas. Bueno, las entradas, si no me equivoco, están a la venta ya en el gimnasio. No sé si en algún otro punto. No, vale. Y está aquí Galderarik dagoen. ¿Alguna pregunta? Oraingoa ez da titulo bat ez duzu jokoan jarriko, urrengo baukazu buruan zerbait sentidortan bideratuta, pentsatuta? Euskeraz. Bueno, oraindik Espainiako txapelketa daukat buruan, baina oraindik ez dago ezer konfirmatuta. Oraindik itxaroten gure rankingan lehenengo txampan gaude, baina ez dago ezer konfirmatuta. Komentatu duzue, arazoak izan dituzuela aurkariak bilatzerakoan, aurkari batzuk bertan bera gelditu dira.
Zergatik kolonbiarrau eta nolako boxeolaria da? Kolonbiarrau oso gogorra da, eta, azkarra da, 12 KO dauka, kolpeatzen du, baina, azkenean, azken finean izan da bera, nola da, azeptatu du borroka eta horregatik etorri behar da. Zu nola zaude, nola ailegatzen zara borroka honetara, ze hori, pandemiaren egoerarekin eta, gauza asko ezingo zenituen egin, nola ailegatzen zara? Fisikoki oso gogorra, psikologikoki ere bai, eta motibatuta, ja da azken txampa, aste hau, eta ja nahi dut, ja ring gainean egotea. Horrelako borroka bat prestatzeak zenbat denbora darama? Zenbat denborarekin prestatu daiteke borroka bat? Hilabete eta terdi, hilabete, gero ere bai dago, dieta, karga, deskargak, baina normalki hilabete, terdi, bi hilabete, normalean. Desberdina da, txapelketa edo titulo bat jokoan dagoenean edo borroka normal bat denean? Tituloak igual 12 asalto, 10 asalto, depende, ze tituloa izan behar da, asaltoak bariatzen dira, baina preparazioa, fisikoa, berbera da. Hau 6 asaltotara da, igandekoa? 6 asalto. Osongi, besterik ez bada... Gauzatxo bat, mesedez, nik esan nahi nizun egotzi bezala jarraitu ditu latigoren entrenamenduak naiz eta pandemian egon, eta esatea berak ez duela, pandemiak egin dio agian putxin asko ez izatea, baina pandemian osoan egon dala entrenatzen, ez da gelditu eta gero berriro hasi, berak bere bidea jarraian egin du eta bere aurrean naiz eta pandemiako oztopoa egon aurrera egin du entrenatzen, bai. Ados, besterik ez badago, gogoratu orain Gipuzkoa YouTube atarian kanalean posible izango duzutela zuzenean jarraitu, nahi duzuten guztientzako, eta mila esker, eta zorte hon asteburuan, eta gozatu ezagula hau, eta beste kiroletaz baita ere asteburuan jada posible dugulako kirolaz gozatu, kirola ikusi, eta kirola ere gehiago praktikatu. Mila esker.